Feliz día, comenzamos a día de hoy Conexión Extraterrestre Adriana. La conexión es a través del concepto de telepatía, teletransportación y también fenómenos paranormal y comunicación a través de nuestros guías, frecuencias de luz y seres de otros planos dimensional. Muy buenos días. www.youtube.com/conexión extraterrestre Adriana. www.youtube.com/adi-luz Advancea. Te doy la bienvenida. Estamos en Escuela Adi Luz, a través de Buenos Aires y Ituzaingó, Argentina. Quien te habla, Adriana, sea líder coach. Vamos a hablar de un tema interesante, una charla muy interesante a través del programa a día de hoy. Como les dije, la conexión hacia guías, frecuencias superiores y frecuencias de la divinidad están orientadas a poderes extrasensorial, comunicación a través de forma telepática y también a través de comunicación en frecuencias superiores para el camino del despertar. www.instagram.com/adi.certeza, www.facebook.com/conciencialogos o también medito en este instante. Muy buenos días, vamos a comenzar. Vamos a hablar de un tema muy pero muy interesante que obviamente muchos preguntan y vamos a hacer hoy un resumen para poder entender y comprender a dónde está orientada la charla, clase, programa a día de hoy. Nuestra escuela no está asociada a ningún sistema político, social, cultural, religioso ni económico, porque obviamente desarrollamos y promovemos y obviamente activamos, amplificamos lo que es la parte de despertar de conciencia. Algo muy interesante que venimos haciendo hace aproximadamente 15 años, con obviamente una activación de lo que está orientado a la parte energética a día de hoy. Hoy vamos a hablar dinero, abundancia, riqueza, prosperidad. ¿Son las mismas palabras? ¿Son sinónimos de una misma frecuencia? Vamos a hablar de este concepto tan interesante a día de hoy para entender lo que está orientado a la parte de prosperidad, sabiduría, abundancia, riqueza, dinero y también conexión a través de una frecuencia superior para el camino del despertar. Quien te habla, Adriana, sea líder coach. Bien, hoy hablamos de abundancia. ¿Qué es la abundancia? ¿Qué es la prosperidad? ¿Qué es la riqueza? ¿De qué manera la abundancia, la riqueza, la prosperidad obviamente se desarrollan para poder despertar la conciencia hacia un nuevo nivel? Primero hablamos como prosperidad, abundancia, riqueza y también lo que es la parte de sabiduría. Hablamos del despertar de conciencia y también conocerse. Conócete a ti mismo, yourself, a mí misma o a mí mismo, y poder desarrollar lo que es un nuevo nivel de conciencia. También hacemos una actualización planetaria para poder entender de qué manera está lo que es la orientación a través del universo y diferentes características y sistemas planetarios. Nosotros estamos acá, planeta Tierra, también conectamos a través de frecuencias de otros sistemas planetarios. Conciencia, evolución y también despertar. Un despertar que pueda generar que tomemos conciencia a través de una mejor calidad de vida. Hablamos del dinero. Saber bien qué es la frecuencia del dinero, la energía del dinero. Calidad de energía, la calidad energética. Saber sobre la calidad energética, que también es un proceso de abundancia, también es un proceso de riqueza. Nivel de certeza y confianza que tengo en el mundo espiritual y también en mi divinidad, mi origen real y también conciencia. Hablamos de la abundancia como un proceso de certeza y de confianza hacia el origen que traigo y hacia quien yo soy. Sí. Hablamos de riqueza como un concepto de semejanza a aquello que llaman Dios, diosa o frecuencias del universo. Sí. Y también la prosperidad como un concepto de perseguir, entender y comprender cuál es la misión de vida que traigo en esta tierra. Liderazgo, coacheo, coach, seas, líderes, maestría, maestras espiritual seas y también formas de conexión
a través del mundo superior. A veces transitamos mucho tiempo en lo que es proceso de entender y saber para poder asimilar un nuevo nivel de conciencia y también para entender. Cuando queremos saber, cuando queremos entender y queremos conocer y comprender, es la primer parte o el primer estadio de conciencia para empezar a evolucionar, despertar y comprender. Bien, hoy hablamos de abundancia o abundancia, confianza, certeza en quien yo soy. ¿Y qué porcentaje ponemos a través de cuánto derivamos en certeza y confianza en el mundo espiritual? ¿Qué confianza y qué certeza tenemos en el mundo de los dioses, las diosas y también de Dios? ¿Qué confianza tenemos? ¿Y cómo vemos o entendemos la semejanza que tenemos con la divinidad? Otra vez, hoy hablamos de abundancia, riqueza, prosperidad y también sabiduría, curación, sanación. Bien, hablamos de abundancia. ¿Qué es la abundancia? Varios conceptos que desarrollados me llevan a evolucionar a un nuevo nivel. Bien, dinero. Saber qué es el dinero. No estamos hablando solamente del concepto dinero materia, dinero papel o dinero frecuencia. Estamos hablando de cómo nosotros entendemos la frecuencia del dinero y de qué manera plasmamos o desarrollamos lo que está orientado a frecuencias del dinero. Cómo nosotros vemos la frecuencia del dinero y de qué manera los seres de luz, guías y frecuencias extraterrestres ven lo que es la energía o frecuencia del dinero. Y también cuál es la importancia que el mundo espiritual le da a lo que es la palabra frecuencia y energía de lo que es el concepto abundancia, que obviamente es un concepto que no es absolutamente idéntico. Vamos a hablar de ese concepto. Entonces, la abundancia, riqueza, prosperidad, opulencia, como ustedes conozcan o entiendan esa frecuencia, hablamos de varias palabras para que puedan entender y relacionar lo que es a día de hoy lo que estamos desarrollando. Abundancia, riqueza, prosperidad y también lo que está orientado a plasmar lo que es la energía de potencial en lo que es la frecuencia del dinero y abundancia. Podríamos decir que la abundancia es un poco en parte el dinero. Lo vamos a desarrollar porque eso es relativo. Sí, en parte podríamos decir que la abundancia puede estar orientada en una primera parte al dinero. En una parte muy importante y en una parte abarcativa, muy pero muy significativa, podríamos hablar de la abundancia como un concepto de desarrollo interno. Saber y conocer y entender con certeza y confianza qué es el mundo espiritual, el mundo de los espíritus. Comprender y entender verdaderamente a qué vinimos al plano. Y darle, entender y desarrollar un concepto de abundancia entendiendo qué nivel de semejanza veo yo con la divinidad quien yo soy. Otra vez, tenemos que entender que la abundancia es también esa semejanza que yo tengo con la divinidad quien yo soy. Y cuando hablamos de Dios, de dioses, de diosas, o hablamos de Dios como un concepto de energía o como un concepto de totalidad, hablamos también en parte de lo que es nuestro origen como seres de luz o divinidades. Entonces, podríamos decir que la abundancia o la abundancia tiene un concepto de semejanza en cuánto porcentaje yo me creo Dios o diosa o divinidad. Bien, y también qué porcentaje de certeza y de confianza yo, divinidad, yo, una con Dios, una con diosa, qué porcentaje yo tengo de certeza y de confianza en el mundo de los espíritus o en el mundo espiritual. ¿Y qué semejanza tengo yo en cuerpo, mente, alma, espíritu y conciencia? ¿Qué semejanza tengo yo
en el concepto de divinidad para poder comprender y entender cuánto yo me creo una con la divinidad. Cuando nosotros hablamos de certeza, confianza y prosperidad y abundancia, también hablamos de conexión con la divinidad, conexión con nuestros guías, dioses y frecuencias extraterrestres. Podríamos decir, vórtice o dimensión 11, 12, 13, 14, vórtices energéticos que me permiten ser una con la divinidad, o conocer a mis guías, conocer a mis dioses o a frecuencias extraterrestres. Bien, hablamos del dinero en un concepto de perfección en cuerpo, mente y alma, concepto energía, concepto vitalidad. Bien, calidad energética y respeto por la energía vital, un concepto de abundancia, un concepto de riqueza. ¿Podríamos hablar de riqueza y abundancia en calidad de pensares? Sí. ¿Podríamos hablar de riqueza y abundancia en calidad de acción? Sí. En accionar en lo que yo hago o en lo que yo realizo o en lo que yo practico. Sí. Y podríamos hablar de abundancia, riqueza y prosperidad en el concepto de la misión de vida que yo tengo como divinidad. Sí. Un porcentaje de mi vida o un porcentaje en la totalidad de mi existencia orientado a misión de vida que traigo en esta encarnación. Sí, entonces podríamos decir que el dinero, la opulencia, la prosperidad y la riqueza forman parte también de mi desarrollo como alma, espíritu y conciencia. Y también algo trascendente que los guías hablaban y canalizaban a la divinidad y decían lo siguiente: podrían hablar de abundancia y de riqueza como un concepto de qué porcentaje tengo yo de certeza, confianza y obviamente seguridad en mí misma o en mí mismo cuando yo me veo una con la divinidad y entiendo la perfección del universo. ¿Qué significa? Que yo, al verme una con Dios diosa, tengo que entender que cuando bajo al plano terrestre, en tercera o en cuarta dimensión, tengo que comprenderme y verme así como los dioses o diosas o frecuencias de Dios me crearon. En ese concepto de certeza y de confianza en lo que está orientado a de donde yo vengo o quién yo soy, me da la posibilidad de entender frecuencia de abundancia y riqueza. Y muchos preguntan, ¿la parte del dinero está orientado a lo que es el mundo espiritual? Si entiendo el significado del dinero, sí. Si entiendo cuál es el significado del dinero o del intercambio energético, sí. Si entiendo cuál es ese propósito de vida que yo tengo y ese desarrollo de alma, espíritu y conciencia, sí. ¿Forma parte la intención de lo que yo acciono o hago durante el día? Sí. A día de hoy hablamos de este concepto: dinero, abundancia, riqueza y prosperidad. Podríamos decir, en un concepto de abundancia, una palabra que tiene varios conceptos de desarrollo. No relacionen solamente la abundancia con el dinero, porque en un nivel muy alto de conciencia, la abundancia forma parte de un concepto de sabiduría ilimitada, trascendencia en comunicación o conexión con las divinidades. Y eso, venido a lo que es el plano terrestre, podría ser un concepto de energético o energetización a través del intercambio que yo tengo como frecuencia de abundancia, en este caso dinero. Es un tema muy amplio. Estamos haciendo un resumen para que puedan entender. ¿La abundancia es solamente dinero? No, es relativo. La abundancia forma parte de un montón de conceptos orientados a qué vengo yo a hacer acá al plano terrestre. Y podía estar orientado también al dinero, sí, y también a diferentes conceptos. Abundancia, calidad de energetización. Abundancia, certeza y confianza en quien yo soy. Abundancia, asimilación o semejanza en ser una con Dios o con los dioses. Para eso tengo que entender
qué concepto de mi forma de entender es aquello que yo capto como ser diosa o Dios. ¿Cómo yo entiendo la abundancia y de qué manera entiendo lo que es el proceso de conocer o entender a las divinidades o al concepto de divinidad? Yo como divinidad. No esperen que otros seres u otras frecuencias hagan lo que ustedes vinieron a desarrollar. Entonces, yo soy, en ese concepto de divinidad, una con Dios o dioses, pero yo me veo en una unidad en quien yo soy, yo como divinidad. No piensen en otras frecuencias de avatares o dioses que hayan estado, porque ustedes son también una parte de esa divinidad o la totalidad de esa divinidad que ustedes vienen a desarrollar acá al plano terrestre. Entonces, ¿qué tenemos que comprender? Sabiduría, prosperidad, abundancia, concepto de energetización y también creatividad. ¿Cómo yo puedo desarrollar mi creatividad en plasmar aquello que quiero hacer? Bien, hablamos de semejanza con la divinidad, algo trascendente que está orientado también al proceso de abundancia. Bien, respeto por el concepto de energetización, porque es lo que los dioses nos dan, la energía vital para vivir, que es un concepto trascendente. Bien, respeto por la energía vital, que es lo que los dioses y Dios proveen para que podamos tener vida acá en la tierra. Bien, aceptación en eso que tiene que ver con aceptar concepto de energetización. En esa frecuencia de naturalidad, de concepto extrasensorial, o lo que los dioses bajan, energía vital, energía de la naturaleza, energía del sol, de la luna, energía del universo, esos conceptos energéticos, lunas, sol, estrellas, cosmos y la energía de la naturaleza, energía de vida, energía de vitalidad, energía de vida para vivir. Bien, conocer bien lo que está orientado al mundo del espíritu o al mundo espiritual. Liberación, ser libre, tener mi alma libre, tener mi mente libre y tener mi cuerpo libre, cuerpo, mente y alma y conciencia para desplegar esa divinidad que vengo a desarrollar. Bien, respeto y perfección por el concepto de la energía y también conocerme a mí misma o a mí mismo en ese concepto de semejanza, en ser una con la divinidad. Es como les digo, no idealicen otras frecuencias, otros avatares, porque, la riqueza del trabajo interno que se hace es ese resultado de conocerme por ser semejante o tener semejanza a la divinidad. Entonces, ¿cuál es ese concepto de superioridad que tenemos que alcanzar? Conocete a ti mismo o a ti misma y ser y venerar la parte corporal como un concepto de vida. ¿Saben ustedes que muchas frecuencias dicen que hay que dejar o soltar o no entenderse a sí mismo para, negarse a sí mismo para poder darse o brindarse a otros? Que eso es un error, porque parte de ser Dios o diosa está orientado a ser semejante con la divinidad. No estamos hablando en concepto religioso, estamos hablando en concepto de liberación. Para poder comprender que yo soy parte de la divinidad, tengo que conocerme como una frecuencia de divinidad, que es parte de lo que es el concepto también de abundancia. Bien, ¿qué tengo que entender para este concepto? ¿Qué tengo que comprender? Que frecuencias orientadas al mundo del espíritu vienen de arriba hacia abajo. Entonces, acá en la Tierra vivimos en tercera dimensión. En tercera dimensión. 3D, tercera dimensión. En una frecuencia de poder comprender la parte espírita o espíritu, me lleva a desestructurar la mente. Pasamos a cuarta, quinta y sexta dimensión, donde nos vemos como un concepto de divinidad y de esencia pura, de adentro hacia afuera.
donde ya no formamos parte del concepto de 3D. Aunque venimos al plano a experimentar nuestra divinidad, en un concepto de cuarta o quinta dimensión o sexta dimensión, podemos experimentar la esencia verdadera de quien yo soy. Y en ese concepto de totalidad, yo me veo en la experimentación o empiezo a adquirir concepto de experimentación por verme espíritu o esencia, que es un concepto muy importante también para poder comprender y empezar a subir. Algo trascendente para poder comenzar a evolucionar. En la primera parte, nuestro cuerpo es un concepto importante para entender. Y en un concepto muy alto, la esencia y el espíritu forman parte de la divinidad que yo soy. Para esto tengo que comprenderme internamente en mi esencia quién yo soy y verme en un concepto de totalidad, o sea, abarcativamente en un concepto de totalidad para poder comprender. Cuando miramos por frecuencias de dimensiones paralelas y cuando hablamos en frecuencias de dimensiones ascendentes, o sea, hacia arriba. Bien, en este caso, cuando adquirimos conciencia y experimentación, experiencia, empezamos a entender y a conocer quiénes somos. Entonces, tenemos que ver o comprender la perfección de cada uno de los conceptos. Salir de rol predeterminado y verme en el concepto de intercambio a través de yo con mi divinidad para poder comprender. Uno de los guías y frecuencias de divinidad decían: cuando ustedes caminen por la existencia y puedan verse una con la divinidad, desapegadas o desapegados de aquello que ustedes creen pertenencia, pareja, hijos, amante, marido, novio, familia, cualquier concepto que tengan a través del concepto del rol. Cuando ustedes pueden llegar a verse una con la divinidad, van a transitar la Tierra o el planeta que les toque sabiendo cuál es su misión en esta vida o la vida que les toque encarnar. Cuando llevamos esa conciencia desarrollada, podemos comprender quiénes somos y entender que en el principio de la existencia yo soy parte de ese concepto de divinidad. ¿Desde dónde arrancamos? ¿De seres humanos? Y mejorando el concepto hasta vernos en un concepto extraterrestre. Para esto, cada parte de mi cuerpo tiene que estar orientado en el proceso de perfección. Y saben ustedes que cualquier tipo de modificación está orientado también con el concepto emocional. Bien, hablamos de abundancia. Abundancia, concepto de sabiduría, sí. Abundancia, concepto de certeza absoluta, sí. ¿Y concepto de qué? De divinidad. Bien. Riqueza, parte del concepto de aquello que yo bajo, que obviamente voy a plasmar como un concepto de resultado de lo que es mi misión de vida en esta tierra. O sea, la misión de vida que traigo y que despliego para poder transitar lo que vine a hacer en esta encarnación. ¿Riqueza y abundancia lo mismo? No, porque hay un montón de seres que tienen mucho dinero, pero no han llegado a conocer su divinidad, porque obviamente ese concepto de dinero o de riqueza está orientado a otro plano dimensional. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que en parte la abundancia, la riqueza, la prosperidad, la dicha y un montón de conceptos que están orientados a verme o obviamente a ver o a entender la semejanza de mi ser con la divinidad, está orientado a quien yo soy. Para esto, entender y comprender de ser
una con la divinidad. Y podemos llegar a eso en esta encarnación si yo entiendo a qué vine, entiendo quién yo soy. Y de esta manera empezar a limpiar cada parte de mi mente para conectar a frecuencias superiores. Bien, dijimos, dinero, ver la palabra y saber qué significado tiene la palabra dinero y en qué nivel de conciencia. ¿En qué nivel de conciencia yo entiendo la energía del dinero? Punto 1. ¿En qué nivel de conciencia yo sé lo que es el dinero? Bien. ¿En qué nivel de conciencia yo experimento la energía vital? Bien. ¿En qué nivel de conciencia yo tengo absoluta certeza y confianza de la perfección de mi cuerpo, mente y alma? Bien. ¿En qué nivel de conciencia puedo desplegar la creatividad? ¿Y en qué nivel de conciencia yo me creo semejante a Dios diosa? Y si puedo experimentar, saber que esos dioses o diosas son parte de mi divinidad. Bien, la liberación. ¿Liberarme de qué? Del concepto de pertenencia. Roles, pertenencia, concepto de, obviamente, lo que se consume, lo que es el plano terrestre, o sea, qué nivel de, digamos, de sometimiento tengo en tercera dimensión, en 3D, y qué nivel de liberación yo siento que tiene mi alma. Cuán libres somos a través del cuerpo, mente, alma, espíritu y conciencia. ¿Podríamos hablar de la libertad del cuerpo? Sí. ¿Cuán libre es tu cuerpo? ¿Y cómo te sentís sometido o sometida a través de la parte corporal? Bien, ¿cuán libre es mi alma? ¿Cuán libre es mi espíritu? Y también, ¿qué nivel de conciencia tengo? Porque eso es trascendente para poder comprender lo que está orientado a esos conceptos de desplegar aquello que yo quiero hacer. Cuando hablamos en coaching de abundancia o cuando hacemos coach en abundancia, hablamos de un montón de conceptos que tienen que ver con la parte del cambio interno. O sea, lo que es la parte interna y aceptar, decirle que sí a mis cambios y a mi transformación como un concepto de trascendencia. Le digo que sí a lo que quiero hacer. Le digo que sí a mis cambios, a mi transformación, para poder verme y comprenderme una con la divinidad. Bien. Entonces, cuando hacemos coach en abundancia, en la verdad de quienes somos, desplegamos y canalizamos cuáles son las definiciones que los guías, seres de luz, divinidades y frecuencias extraterrestres consideran a través del significado de cada palabra. Porque no es que la palabra tiene un significado acá y es el único. Tiene un desarrollo y una definición en diferentes niveles de conciencia. Y a lo mejor en un nivel muy pero muy alto de conciencia, las divinidades o frecuencias extraterrestres utilizan otras palabras para designar la abundancia, la riqueza y la prosperidad, a nivel espírita o espíritu. Y si hablamos del concepto de riqueza, abundancia y prosperidad a través del plano terrestre, tengo que considerar que yo, con mis bondades, atributos, poderes, dones, carismas, poder extrasensorial y un montón de atributos de poderes que traigo en mi interior, cuán valiente o qué certeza tengo para comprender ese desarrollo que traigo. Hablamos también de conceptos de estima. ¿Qué amor tengo por mí misma o mí mismo? ¿Qué estima tengo? Y la estima orientada a la creatividad, a desarrollo superior, a conceptos de energía vital y también a la vida. No a conceptos de suicidio, a conceptos de vida. Creer y crear en conceptos de vida. Divinidad. ¿Cuánta certeza tengo en el mundo de los espíritus? ¿Y cuán espírita o espíritu me creo yo? ¿Qué certeza tengo en la divinidad? Y cuando pasa algo
¿Cómo puedo experimentar esa sabiduría para poder entender? Calidad de energía, un concepto interesante. Dinero. ¿Cómo desarrollamos la palabra dinero? Pues es una palabra muy importante. Palabra dinero. Dinero. Concepto de elemento y de transacción. Pero ¿cómo lo vemos? ¿Como algo sublime? ¿Como algo espiritual? ¿Como un desarrollo superior? ¿Lo vemos como algo sagrado o lo vemos como un concepto así nomás? Y cuando desarrollamos lo que es la abundancia y el concepto de dinero, ¿lo vemos como un concepto sublime para ver cómo lo desplegamos y si es para nuestro bien superior, para nuestro desarrollo superior? ¿Le damos la importancia correspondiente? ¿Lo hacemos sagrado? Y vemos nuestro cuerpo, mente, alma, espíritu y conciencia como un proceso sublime, como un proceso de divinidad. Lo vemos como algo sagrado. Nos vemos como un concepto de perfección. Desarrollamos un concepto de mae, de maestría. Entendemos conceptos de divinidad y en la verdad del sí, de la aceptación en los cambios y la transformación. Yo me conecto a mi yo superior, activo mi existencia, activo mi divinidad. Yo me conecto a mi yo superior, activo mi presencia. Y cuando yo mantreo quién yo soy, ¿a dónde voy? A conectar con mis guías, a conectar con mi divinidad. Entonces, algo trascendente, identificar quién yo soy, identificar mi divinidad, quién yo soy. Y en la verdad de quién soy, darle el respeto correspondiente a mi cuerpo, mente, alma, espíritu y conciencia para creerme una con la divinidad que yo soy en mi interior. Y de esta manera, los espíritus de luz, guías que traigo en esta encarnación, se empiezan a acercar. Porque entienden y ven y sienten y perciben cuánta certeza y confianza yo tengo en ese espíritu, en esa divinidad que vengo a transitar. La abundancia, riqueza, opulencia y prosperidad está orientada a lo material, no solamente, y casi en un 1%. Y lo que suma, ¿a dónde está orientado? Experimentación, experiencia, sabiduría, trascendencia, creatividad, transformación, transmutación, certeza y confianza absoluta en que en las divinidades, sí, y en quien yo soy. Cuando yo me creo parte de Dios, ¿qué tengo en mí? La perfección de Dios. Bien, hoy hablamos de dinero, calidad de energía, nivel de certeza y confianza, creatividad, semejanza en la divinidad que yo tengo con los guías, respeto por la energía vital, transmutación, algo muy importante, conocer bien la energía del espíritu y del dinero, la liberación y la misión de vida. Muchos piensan, quiero tener dinero, voy a hacer tal cosa, pero ¿somos libres? Bien, algo para empezar a desarrollar. Quiero tener dinero o ser abundante. ¿Activo la creatividad que sé que Dios me dio? Cuando yo quiero ser abundante, ¿la abundancia viene del dinero? Y muchos relacionan el dinero con lo que tienen o con los elementos que tienen. Y no está orientado a ese concepto específico. Aunque sí sabemos que el dinero o con la energía del dinero ayuda a mejorar la capacidad de vida. Si es para el concepto de misión de vida que yo tengo, parte del concepto de abundancia. Podríamos decir que sí. Y también la energía de abundancia y de riqueza, de abundancia y de riqueza y de prosperidad, está orientada a mi servicio de mi divinidad conmigo misma y ayudar a otros en el concepto de iluminar. Iluminación o alumbrar.
o ayudar o generar sabiduría o procesos de, obviamente, de tecnología a través del nivel superior de conciencia. Ayudar a otros en el camino del despertar. Mejorar la capacidad de conexión a través del mundo superior. Algo trascendente para poder comprender. La divinidad que yo soy en mi interior. Creerme que yo soy una con la divinidad. Y desplegar conceptos de sabiduría en esa energía que yo soy. Darme a mí mismo o a mí misma la activación de esa frecuencia energética. Hoy hablamos de riqueza, prosperidad y abundancia. No me salía. Riqueza, prosperidad, abundancia y obviamente opulencia. Para esto, dejar de ser vampiros y empezar a bajar ese concepto de energía y activarlo en mi interior. Bien, hablamos de dinero, riqueza, abundancia y prosperidad. Abundancia, abundancia. Quién yo soy en mi interior. Y lo vamos desarrollando de a poco para ir comprendiendo a dónde está orientado este concepto de abundancia, riqueza y prosperidad. Esto es Escuela Adi Luz, con tecnología avanzada. Quien te habla, Adriana, sea líder coach. Te esperamos.